Buenas noches, Dios los bendiga en este día domingo. Hoy quiero traer una palabra de revelación profética, una palabra de bendición para este tiempo nuevo, para este cambio de temporada que se va a iniciar cuando termine esta cuarentena. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que va a haber cielos nuevos, tierras nuevas, caminos por descubrir, cosas distintas, diferentes, llenas de bendición, prosperidad para nosotros, para la iglesia de Jesucristo y para nuestra familia. Hoy quiero contarte una historia que la he predicado por años, pero quiero darle un enfoque diferente. Hoy te voy a hablar de Primera de Samuel capítulo 1, la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. Yo te quiero poner un título, es Cambiando una mente para afectar una generación. Y esto es importante. Yo creo que en esta cuarentena, en este tiempo que Dios nos ha permitido levantar altares en nuestras casas, tener tiempos de intimidad en su presencia, yo creo que ha producido un cambio de mente, un cambio de pensamiento, una renovación, un avivamiento en nuestras ideas, en nuestras emociones, y nos está bajando diseños para la temporada que viene. Déjame leerte esta historia y que me voy a detener específicamente en el versículo 1 de Primera de Samuel, capítulo 1. Empieza esta historia diciendo que en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatashín, su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sufí, eframita. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana, la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finnes, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y no podía ni siquiera comer. Entonces Elcana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez más, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se cortará cabello. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta noche, que sea una palabra de bendición y de activación de los diseños del cielo para nuestras vidas. Me quiero detener en el versículo 11 que dice así: Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se cortará cabello. Una pregunta que inquieta mi corazón. Una mujer estéril, una mujer que recibía la burla de la otra esposa de su marido, una mujer que se amargaba y lloraba, y cuando Dios le va a conceder un hijo, pide que Dios le conceda un hijo, ella pacta que si nace un hijo,
se lo va a consagrar a Dios y se lo va a entregar. La verdad que ahí empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que pasó con esta mujer que anhelaba y deseaba tanto un hijo, que al momento de tenerlo se lo desprende y se lo entrega a Dios? Y no fue en el momento de que nació. Dice que lo tuvo 3 años, al tiempo que tomaba la teta, al tiempo del destete recién lo entregó. ¿Sabe lo que es desprenderse de un hijo para que lo críen en otra casa, en el templo, y sea dedicado a Dios, consagrado a Dios? ¿De dónde sale este desprendimiento? ¿Qué pasó que no se lo quedó? ¿Qué pasó en la vida de Ana? Bueno, esta es la historia que te quiero contar. Y quiero hacerte esta pequeña introducción de la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Porque esta es una hermosa historia de la Biblia, la hemos predicado muchas veces, pero el enfoque de hoy es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque te voy a hablar del cambio de la mentalidad de una mujer en medio de su dolor, que va a terminar afectando una generación y transformando una nación. Porque mucha gente piensa, yo voy a renovar mi mente porque Dios nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de ver la vida, que cambiemos nuestra forma de actuar, porque si no cambiamos nuestra mente, no cambiamos nuestra manera de vivir. Entonces Dios quiere que pongamos sus pensamientos, sus ideas, sus emociones en nuestro corazón y en nuestra mente para que al afectarnos estas nuevas ideas, nuestras vidas sean transformadas. Pero ahí, en medio del dolor, esta mujer se animó a cambiar su forma de pensar, y esto iba a afectar a toda una nación y a toda una generación. Por eso, yo quiero que entremos en este contexto con el último versículo del libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice: en aquella época no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. El libro de Jueces nos cuenta una historia de gobierno de la tierra prometida que había conquistado Josué a través de distintos jueces. Pero llegó el punto que empezó una degradación moral y una corrupción en los gobernantes y en todo el pueblo, que de pronto ya nadie tenía autoridad para decir qué era lo bueno y lo malo, para juzgar o para gobernar. Y dice que cada uno hacía lo que quería o lo que mejor le parecía. No había autoridad. En una sociedad decadente y corrupta se había perdido todo tipo de autoridad. Entonces, aquí estamos viendo que empieza a nacer un pensamiento en toda la nación, porque empezaron a mirar las naciones contiguas y ellos veían que las otras naciones prosperaban o andaban mejor porque tenían un rey. Entonces ellos pensaron, se terminó el tiempo de los jueces, nosotros también queremos un rey. Ellos empezaron a madurar esa idea en sus cabezas. Y quiero decirte, empezó a venir un tiempo donde ellos creyeron que con un cambio de salir de jueces y entrar a la monarquía, iba a cambiar el orden, que iba a cambiar la economía, que iba a cambiar la familia, y se iban a volver a los principios de Dios. Ellos estaban pidiendo un cambio porque había fracasado la forma de gobierno a través de los jueces. En este tiempo Elcana se había conseguido otra esposa porque Ana no le daba hijos. Si bien la ley de Dios le autorizaba, si tu primera esposa no te da hijos, tú puedes conseguirte una segunda. Pero realmente la ley de Dios es la monogamia y no la poligamia. Y la poligamia, ¿qué trae aparejado esto? Competencia, que una de las personas se va a amargar, hijos que entran en conflicto, los hijos de uno con los hijos de otra. Y empezó esto, empezó realmente a hacer un tormento la vida de esta mujer Ana, porque la segunda esposa del Elcana, Penina, le dio varios hijos e hijas.
Pero ella sabía que su marido amaba más a Ana, por eso se burlaba, por eso le ironizaba, por eso le sacaba en cara que ella tenía hijos y la otra no, que era estéril, que Dios la había hecho estéril, que nunca iba a poder darle una descendencia a su marido. Y realmente Ana sufría mucho, era atormentada, dice la Biblia, era atormentada por Penina. No se olviden una cosa antes de seguir con esta historia. Estamos terminando el mes del Siván. El mes del Siván es el mes en que Dios se acerca a su pueblo trayendo un nuevo diseño para la temporada que viene. El Siván está diciendo Dios, esa es la temporada del Shavuot, es la temporada del Pentecostés, es la temporada donde Dios apareció sobre el monte Sinaí, es donde Dios se manifestó en el aposento alto, es donde Dios bajó la ley, es donde Dios bajó al Espíritu Santo empoderando a la iglesia primitiva, un nuevo diseño para una nueva temporada. Yo quiero que entiendas esto. Estamos en un contexto histórico que es donde están terminando el tiempo de los jueces para dar comienzo a la temporada de la monarquía en Israel. A partir de lo que va a pasar en adelante, van a aparecer el primer rey llamado Saúl y después va a aparecer el segundo llamado David. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de atmósfera sobre la nación de Israel y esto está sucediendo en el mes del Siván, donde Dios se acerca a su pueblo, donde Dios se acerca a la iglesia para darle diseños y para cambiar la temporada, para cambiar diseños y dar estrategias nuevas. En esta fecha del Siván, cuando se celebra el Shavuot o el Pentecostés, Elcana y toda su familia bajaron, fueron hasta Silo a llevar ofrendas a Dios. Pero en eso, también en ese momento de ir a ofrendar, a adorar a Dios, Penina seguía amargando la vida de Ana. Y Ana lloraba, ni siquiera podía comer, y cuando todos seguían comiendo, haciendo sobremesa, ella se escapó con tristeza de corazón, con mucha amargura, y dice que llegó ahí al templo y estaba el sumo sacerdote Elí sentado a la puerta, y ella con angustia de alma y en medio de lágrimas, Ana pactó con el Señor de que si le daba un hijo varón a ella se lo entregaría para que sirviera en su templo como nazareo consagrado a Dios. Por eso dice, nunca pasará navaja sobre su cabeza, nunca se le cortará el pelo. Estaba consagrando un hijo. Y eso es lo que a mí me empieza a mover las estructuras. Ana deseaba con todo su corazón un hijo. Lo deseaba para su realización como mujer, para liberarse de la burla de Penina, para darle descendencia a Elcana. Entonces, ¿por qué pactó entregárselo a Dios? ¿Qué produjo ese cambio de no quedárselo y desprendérselo y dárselo a Dios? Prepárate, porque ahora vamos a entrar a la revelación profética. Ahora vamos a entrar profundo. Cuando Ana derramó su alma delante de Jehová, el cielo invadió la tierra. El templo se llenó de la presencia de Dios. Porque en toda esta fiesta, durante años, Dios estaba esperando a alguien llegara entendiendo la necesidad de un cambio de temporada. Más que la necesidad de que Ana tuviera un hijo, estaba la necesidad del cielo, de Dios, buscando a alguien que le consagrara a su hijo para que Dios lo usara para cambiar su nación. Pero aquí hay un cambio de mente, porque una mujer que desea un hijo con todo su corazón, con todo su ser, de pronto decide entregárselo a Dios, consagrárselo a Dios. Hubo un cambio de mente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió este cambio? ¿Cuándo pasó? Yo creo que cuando Ana se dirigía a orar por su aflicción, el Espíritu Santo empezó a mostrarle
Empezó a mostrarle cómo estaban las familias. Empezó a mostrarle que la gente había salido del diseño del Dios. Empezó a ver la decadencia. Empezó a ver la corrupción de una nación, de los gobernantes, del pueblo todo, porque no solo los gobernantes estaban en decadencia, la familia, la nación entera estaba decadente. Había visto que esta nación de Israel había perdido el rumbo. Y ¿sabes qué? Y no solo empezó a ver que la nación estaba en decadencia, sino cuando llega al templo, ve a Elí, el sumo sacerdote, sentado a las puertas del templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en las puertas del templo, que no es el lugar donde debía estar? Él debía estar en otro lugar, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Él tenía que estar en los lugares sacerdotales, pero de pronto estaba a la puerta. ¿Y sabes qué? También ella había escuchado lo que los hijos de Elí hacían, que se acostaban con las mujeres que llegaban al templo, que robaban la plata de la ofrenda. Entonces, yo te quiero decir, ella sabía que también lo espiritual había perdido el rumbo, que lo espiritual estaba decadente, porque el sumo sacerdote estaba ciego, gordo, pesado, había perdido el rumbo, sus hijos habían perdido el temor a Jehová. Entonces ella vio que la nación y las cosas de Dios, los religiosos, habían perdido el rumbo que Dios había planeado para su nación. Y por revelación divina, entendió que Dios necesitaba más su hijo que ella. Ella entendió: quiero un hijo, pero Dios lo necesita más que yo. Que Dios necesitaba a alguien que consagrara a su hijo para santificar la nación y santificar el sacerdocio, y así empezar una nueva temporada profética. Mire, hubo un cambio en la mente de Ana, que dejó de enfocarse en sus necesidades insatisfechas para enfocarse en las necesidades de Dios. Mire, no es fácil renunciar al yo. No es fácil renunciar a un hijo tan amado y tan deseado. No es fácil renunciar para que Dios nos use como un factor de transformación de naciones. No es fácil renunciar a tus estudios. No es fácil renunciar a la familia. Mira, nosotros con mi esposa renunciamos a nuestros títulos profesionales, renunciamos a estilo de vida para servir a Dios. Así que con experiencia personal te digo, no es fácil renunciar a las cosas que nosotros nos gustaban y que queríamos ser. No fue fácil renunciar para ponernos en las manos del Señor y que Él nos usara. No es fácil renunciar, pero quiero decirte algo: para que haya un cambio de manto se necesita un cambio de mente. Posible hay mantos de herencia que nos han estado maldiciendo, hay mantos heredados que han traído desgracia, que han traído fracaso, que nos han paralizado en la vida, hay mantos que nos han vuelto estériles, pero para que haya un cambio de manto y vengan los mantos de bendición, primero tiene que haber un cambio de mente. Quiero decirte esto: al cambiar su mente, al cambiar su manera de pensar y de ver las cosas, Ana deja de ver con el alma, con un alma que tiene emociones dañadas, emociones y heridas de su pasado. Y ¿sabes qué? Empieza a ver con el espíritu. Deja de ver con el alma y empieza a ver con el espíritu. Y se quita de su vida el manto de esterilidad que portaba. Se quita de su vida el manto de esterilidad que portaba y que amargaba su vida. Y así como en el primer Shavuot o Pentecostés floreció todo el monte Sinaí, empezó a florecer el vientre de Ana, porque Elohim, el Dios Todopoderoso, la cubrió con su manto, la cubrió con su manto de poder para darle vida donde no lo había. Aleluya. Y así como en Sinaí, en el aposento alto, empezó a nacer y a suceder cosas nuevas, también dice
que fueron conmovidos. Dice que el Sinaí fue conmovido por la presencia de Dios. Dice que el aposento alto fue conmovido con un estruendo, fue conmovido por la presencia de Dios. Y sabes que los religiosos y la nación entera iban a ser conmovidos. ¿Sabes por qué? Porque Dios iba a levantar a Samuel, el hijo de Ana, como juez, como sacerdote y como profeta de Israel. Y va a ser el hombre que va a levantar los primeros reyes. Es el primero en ungir los primeros reyes, Saúl y David, de esta nación. Ahora escucha, quiero que entiendas esto, porque esto es lo que va. Hay una conmoción en los aires están siendo sacudidos y la tierra está siendo sacudida. Tal vez no lo estás entendiendo, pero cuando te leí el capítulo 1, versículo 1, dice que el Cana era de Efraín. Escucha esto. Y los sacerdotes en la nación de Israel tenían que ser de la línea de Aarón o tenían que ser levitas, pero nunca de la tribu de Efraín. ¿Sabes qué va a hacer? Ay, no sé si lo estás entendiendo. Dios va a tomar de lo que no debe ser, de lo que no es, y va a hacer algo nuevo en la temporada que viene. Yo quiero decirte, posiblemente vos pienses que no calificas, posiblemente pienses que sos una persona que equivocó camino, cometió errores, que te sientes sucio, que no te sientes digno para ser usado por Dios. Pero en esta temporada Dios va a tomar adictos, Dios va a tomar gente que se equivocó, de gente fracasada, gente pero que disponga su corazón a consagrarlo a Dios, que disponga su corazón a servir a Dios, a su obra. Y sabes que esa es la gente que Dios está buscando, gente que la gente, ese es débil, y sabes que Él va a buscar lo débil para avergonzar lo fuerte. Él va a buscar a la gente que no es para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios está levantando una generación apasionada por Él, una gente con el fuego de Dios, como era Samuel. Samuel dormía en la presencia de Dios, tirado a la arca. Dios, ¿sabes qué empieza a suceder? Dios empieza a hablar con Samuel. Dios está buscando y está levantando para esta temporada una generación con la que va a tener intimidad, con la que va a tener comunión, con la que va a tener un diálogo fluido. Es un cambio. Y sabes que le rompe las estructuras. Para ser sacerdote tenía que ser levita, pero aquí aparece uno de la tribu de Efraín siendo sacerdote, juez y profeta. Les estaba volando el cerebro, le estaba volando las chapas, los pelos a todos los religiosos de la época. ¿Sabes quién es Efraín? Efraín es el segundo hijo de José, nacido con una egipcia. Tiene dos hijos, José, dos hijos con una egipcia, con una sacerdotisa egipcia. Escucha bien, los dos hijos son Manasés, el mayor, y Efraín, el menor. Los dos, imagínate, son la clase gobernante de Egipto. Son la gente que gobierna la nación más poderosa de la tierra. Y ahí está Manasés y ahí está Efraín. ¿Y sabes cómo visten? Como egipcios, con la mejor ropa de la alta sociedad, de la realeza de Egipto. Ellos no visten como israelitas, ellos no visten como el pueblo de Dios. Ellos visten, como egipcios, pero son pueblo escogido. Ahí yo quiero que le entiendas. Ahí viene una generación distinta que no parecen, pero sí son los verdaderos hijos de Dios. No parecen esos santulones de pollera larga con la Biblia bajo el brazo, capaz que vengan tatuados con aros, con piercing, con tatuajes, con esto, pero son hijos de Dios para transformar naciones, con una mentalidad renovada para la temporada que viene. Cuando, escucha esto está cardíaco, escucha esto. Cuando viene José a traer sus hijos para que su padre Jacob los bendiga antes de morir, le pone el hijo mayor a su mano derecha y el hijo menor Efraín a la mano izquierda, porque el mayor recibía la bendición de la derecha de la primogenitura. Pero cuando va a bendecir, ahí produce un cambio de manos. Mira, y pone la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Mira, cuando se cruza la mano,
Se produce una X, es el tiempo de la generación X, es el tiempo de la generación que no parece, pero son. Esa es el tiempo de los que no tienen apariencia, sino que realmente tienen el fuego de Dios en su interior. Parecen del mundo, pero son los verdaderos hijos de Dios, con el verdadero fuego para transformar naciones. Son la gente que tiene una mentalidad de cambio, son la gente que va a manejar las redes sociales, son la gente que se va a ir a animar a ir a los montes de la cultura, de la economía, del entretenimiento, de la televisión, que van a ir a todos los montes que han estado gobernados por Satanás, y sabes que ellos los van a conquistar. Es la generación que va a vencer al enemigo, es una generación diferente y fortalecida en el Espíritu de Dios, vestidos como egipcios, pero verdaderos hijos de Dios. Yo quiero decirte que Dios va a levantar ahí de donde no es, para producir un cambio radical en la sociedad y en su templo. ¿Sabes qué? Hay que cambiarle, hay que reventarle la mentalidad a la gente religiosa que se ha entretenido y que vive ahí dentro de los templos, pero no ha transformado las realidades de sus vecindarios, no ha transformado las realidades de sus ciudades, de sus naciones. Gente chupacirio, gente que lo único que hace es andar con la Biblia bajo el sobaco, pero este es el tiempo de gente con una vida de conquista, con un espíritu de transformación, con una comunión y con una intimidad con el Espíritu Santo, gente de propósito, gente de destino. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero decirte, Dios a través de Samuel va a restablecer su comunión, a través de los niños de Efraín, va a restablecer su comunión. Dios restablece su comunión con su pueblo. Y no es con los sacerdotes ni con los religiosos, es con la nueva generación de Efraín. Ana, al cambiar su manera de pensar y decidir que su hijo sea una solución para su nación más que para su propia vida, pensar más en la casa de Dios que en su propia casa y cumplir el pacto. Porque ahí no solo es pensar, sino cumplir lo que pactas con Dios. Esto le sanó todas las heridas del alma, llenó sus vacíos y Dios la bendijo con 6 hijos más. Yo quiero decirte que vos no pierdes con Dios. Cuando vos entiendes los tiempos y aprendes a invertir en las cosas de Dios, Dios te va a bendecir. No pierdes, vas a ganar. Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar de una manera sobrenatural. Con Samuel, escúchame bien, va a empezar una de las temporadas más hermosas de Israel. Y todo comenzó con una mujer que entendió los tiempos y las necesidades de su pueblo, pactó con Dios y se animó a cambiar su manera de pensar. Y volviendo a la palabra profética de este 2020, esta palabra profética que atraviesa toda una década, yo quiero decirte, la palabra profética está marcada por el Pei, por la boca de Dios. Está marcada por los decretos y por la autoridad que salga de nuestros labios. Lo que nosotros decretemos va a ser. Y aquí hay algo tremendo. En el versículo 17 de este capítulo 1 de Primera de Samuel, cuando Elí la confunde como si estuviera borracha y le dice: ¿por qué estás así, borracha en el templo? Y ella le dice: no, yo simplemente estoy amargada y llorando y pidiéndole a Dios por mi necesidad. Entonces le dice y le cuenta lo que pide. Entonces él la despide: bueno, vete. Y que el Dios de Israel conceda lo que has pedido. Ay. La palabra de autoridad de un sacerdote. Mire, no importa si Elí era un hombre pecador, no importa si los hijos eran un desastre, no importa si él ya estaba ciego a las cosas de Dios, no importa si ya estaba pesado para moverse en los diseños de Dios, no importa si se dedicaba más a la glotonería que al ayuno, pero ¿sabes qué? Él era una autoridad y toda autoridad tiene en sus labios palabras de decreto. Palabra de decreto. Por eso cuando él, no sé si lo dijo en serio, si como también burlándose de Ana le dijo: Dios te conceda lo que has pedido. Y ¿sabes qué? Al soltar la palabra,
una autoridad superior, ¿sabe? Activó los cielos. Y ahí nomás, ¿sabes qué? Ana quedó embarazada. Los diseños del cielo embarazaron a esta mujer y una palabra de poder soltada activó todo lo sobrenatural que estaba viviendo Ana. Y yo quiero decirte en este día que yo tengo una palabra de autoridad como pastor de esta iglesia, como pastor amado por Dios, puesto en Santiago del Estero. Yo tengo palabra de autoridad para declarar que todo lo que le has pedido a Dios lo vas a ver en esta temporada que viene. Como un decreto emitido con autoridad superior, va a producir un efecto. El efecto cuando una autoridad superior declara que Dios te dé paz, el cielo se activa para que la paz venga a tu vida. Y la paz es ausencia de conflicto, es sanar las heridas del alma, de tu pasado que te atormentan, es quitarte los mantos de maldiciones. En el caso de Ana se le quitó el manto de esterilidad que portaba y empezó a florecer en su vientre el diseño de Dios para la generación que venía. Yo quiero decretar en el nombre de Jesús que en medio de tu dolor, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Que en medio de tu tristeza, Dios va a hacer un milagro de bendición para tu familia. Por eso en el nombre de Jesús, oro en esta noche decretando que Dios abra tus ojos del entendimiento para que sepas orar en medio de tu tristeza. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te ayude a renovar tu mente, para que se quiten todo manto de esterilidad. ¿Que en qué estabas estéril? En tu economía, Dios la va a hacer florecer. ¿En qué estabas estéril? No podías quedar embarazada, Dios te va a dar un hijo. ¿En qué estabas estéril? En el amor con tu marido, en el amor con tus hijos, Dios va a hacer que florezca el amor en tu pareja, que florezca el amor en tu familia. Yo oro para que Dios sacuda las estructuras que se levantan contra el conocimiento de Dios y se levante un profeta. Yo declaro que de la gente que está escuchando aquí, entre los jóvenes de esta iglesia, se están levantando profetas de intimidad con Dios, profetas que van a afectar las generaciones que vienen. Yo declaro que se está levantando un profeta. Allá al fondo hay un profeta que se está levantando para la nueva temporada, que va a afectar su generación, que va a traer bendición, que va a santificar los lugares corruptos. Yo declaro que se levanta un profeta de conquista, que va a levantar reyes para que gobiernen sobre los distintos montes que se van a conquistar, que va a levantar hombres y mujeres para que gobiernen la economía, hombres y mujeres para que gobiernen la cultura, para que gobiernen la educación, los medios de comunicación, las redes sociales. Declaro que viene un tiempo donde Dios está empoderando una nueva generación profética aquí en Santiago del Estero para las naciones. Declaro que viene un tiempo de bendición para tu vida, porque fuiste capaz de entender este mensaje y de cambiar tu mente. De cambiar tu mente. Renueva tus pensamientos. No solo pienses en vos, pensá en los demás. Ana, en medio de su dolor, se animó a pensar en toda una nación. Se animó a pensar en las cosas de Dios y que Dios necesitaba más su hijo que ella. Por eso lo consagró al Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que si rompes el egoísmo de tu corazón y en vez de darle lugar al yo, le das lugar al Espíritu Santo, Dios va a bendecir tu casa de una manera sobrenatural. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.